maná escondido para vencedores. Efesios capítulo 4, versículo 11 y versículo 12. Y él mismo dio a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, a otros como pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La epístola a los Efesios nos es compartida por el hermano Adolfo de la Rosa. El tema: entrenando a los santos, llevándoles a una preparación total para la edificación del cuerpo de Cristo. Sí, hermanos, pues estamos en la epístola a los Efesios. Y básicamente estamos tocando ahorita los últimos 2 versículos de capítulo 1. Y déjenme se los leo, ¿verdad? Dice Efesios 1, 22 y 23. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ok, pues aquí entonces en realidad, básicamente estuvimos viendo el aspecto de la plenitud, ¿verdad? Efesios 1:23, o sea, la palabra plenitud, o sea, debe subrayarla, entonces la llevamos a Efesios 4:13, y ahí también tenemos la palabra plenitud, ¿verdad? Eso lo hicimos para relacionarlo y para desarrollar este punto de la plenitud. Eso quiere decir que hay que arribar, ¿verdad?, al pleno conocimiento del Hijo de Dios, a un hombre de plena madurez, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, o sea, a esas cosas tenemos que llegar, ¿verdad? Pero ahorita entonces dijimos que entra un nuevo término para nosotros, que es la iglesia. Y entonces queremos hablar de la iglesia en sus 7 aspectos, los cuales se revelan aquí en la epístola a los Efesios. Ya dijimos, ¿verdad? Se revela como el cuerpo de Cristo, se revela como el nuevo hombre, se revela como el reino de Dios, se revela como la familia de Dios, se revela como la morada de Dios y se revela como la novia, la esposa de Cristo y finalmente como un guerrero corporativo. Entonces son 7 aspectos en que la iglesia se revela aquí. Por supuesto decimos, ¿verdad?, todos los otros aspectos que veníamos tocando ahorita, hasta antes de verso 23, o sea, son en el aspecto individual, la experiencia. Aquí Pablo ya viene a la experiencia corporativa, es decir, la iglesia. Entonces, ok, ¿qué queremos decir? Bueno, ya mencionamos un poquito, ¿verdad? Y dijimos que realmente, pues, la iglesia es algo que surge ahí. O sea, una vez que el Señor muere, resucita, ¿verdad?, es ascendido, es sentado a la diestra del Padre, y todos los principados, todas las autoridades, todos los poderes, todos los señoríos, todo lo que se nombra en este siglo y en el venidero, todo fue puesto bajo sus pies. Y Él fue hecho la cabeza de todo el universo. Y después en estos 2 versículos últimos, ¿verdad? O sea, como la cabeza del universo, o sea, también es dada, o sea, como el cuerpo de la cabeza en Efesios 1:22. Y luego en Efesios 1:23 dice la cual es su cuerpo, ¿verdad? La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces queremos decir
Digo, si usted quiere decir el cuerpo de la cabeza o la cabeza y el cuerpo, o si es el cuerpo de la cabeza. Sí, pues digo, eso es realmente, ¿verdad? Entonces, ok. Entonces ya estamos teniendo aquí, o sea, la iglesia. Y queremos verla como el cuerpo de Cristo. Entonces es muy importante, ¿verdad? Y mire, digo, a mí me gustaría que la viéramos, pues bueno, fíjese, a la luz de, aquí en capítulo 4, le voy a leer el versículo 13, 14, 15 y 16, porque digo, bueno, pues digo, no quería tocar versículos 13 y 14, pero bueno, pues es necesario para poderlo entender mejor. Bueno, versículo 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a un hombre de plena madurez, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Escuche, fíjese, verso 14, dice, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y zarandeados por todo viento de enseñanza en las artimañas de los hombres, con astucia, con miras a un sistema de error. Bueno, dos cosas usa Pablo aquí, ¿verdad? Para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y zarandeados por todo viento de enseñanza o de doctrina. Digo, no es ninguna casualidad, ¿verdad?, que Pablo pues hable, o sea, por las olas del mar. Eso prácticamente, digo, se refiere a los demonios, ¿verdad? O si queremos decirlo, a doctrinas de demonios. Y también podríamos decir, o sea, ni sacudidos por los vientos de enseñanza o los vientos de doctrinas diferentes. Y eso se refiere, ¿verdad? O sea, a las potestades angelicales. Mire, pues yo no sé porque pues medio mundo quiere, pues digo, a veces quiere practicar ese tipo de situaciones sobrenaturales, ¿ve? Pero pues yo diría que sí debemos de usarlo, ¿ve? Sí debemos de usarlo porque ya estamos constituidos con ello, pero debemos de usarlo cuando se requiera, ¿sí? Por ejemplo, digo, vamos a decir así, en una ocasión salimos a tocar puertas, casa por casa, y entonces, por ejemplo, en una situación, cuando nos abren la puerta, pues nos están diciendo, o sea, que tienen no estoy seguro si era hija o hijo, ¿verdad? Pero creo que era hija. Entonces, y estaba realmente endemoniada, ¿verdad? Entonces, ellos querían recibir la palabra, ¿verdad? Pero nos pidieron que si podíamos orar por su hija. Y claro, o sea, pues, digo, así ya el asunto pues estaba muy directo, me explicó. Entonces, sin ningún problema, pues, digo, fuimos y oramos por la hija. O sea, esos son, vamos a decir así, los vientos, digo, perdón, o sea, las olas, ¿verdad? Para que ya no seamos, o sea, niños sacudidos por las olas y luego pues, por todo viento de enseñanza. Es decir, en las olas del mar están los demonios. En los vientos, pues están realmente los ángeles caídos, ¿verdad? Por esa razón, mire, el Señor reprendió el viento y el mar. No creo que fue un asunto así, digo, o sea, como nosotros todos lo queremos ver milagroso, ¿me explico? Entonces, digo, yo no quiero decir que no sea un milagro,
Pero, o sea, él reprendió al viento y al mar. ¿A quién reprendió en el viento? A los ángeles caídos. ¿A quién reprendió en el mar? O sea, a los demonios. Y luego dése cuenta, inmediatamente, o sea, tocaron tierra y llegaron a la región de los Gadarenos. E inmediatamente le salió un endemoniado que tenía, pues digo, tenía muchos demonios, ¿verdad? Él decía que su nombre era Legión, porque tenía muchos demonios. Digo, una legión romana, ¿me entiende? Aproximadamente, pues era de unos 5,000 hombres. Y entonces había un hato de cerdos por ahí, que eran como 2,000 cerdos. Y los demonios le pidieron permiso al Señor para poder entrar en los cerdos. Y el Señor les dijo, id. Y entonces, o sea, los demonios salieron de ese hombre y entonces entraron a los cerdos, ¿verdad? Y luego se despeñaron al mar. ¿Por qué? Porque es su lugar de morada. Entonces, ok, ¿qué quiero decir? Que ya no seamos zarandeados, ¿verdad? O sea, por las olas, ni seamos zarandeados por todo viento de doctrina, ¿sí? Mire, a veces le quiero decir bien, ¿verdad? Pues digo, muchas de las veces, pues la Biblia sí habla de ángeles, ¿verdad? Ángeles, arcángeles, serafines, querubines, ¿ve? Pero luego, pues resulta, digo, yo no sé por qué, digo, me explico, o sea, mucha gente practica la angelología. Digo, si los ángeles son servidores nuestros, ¿me explico? O sea, y mucha gente practica la angelología. Y por ahí Pablo dice que, en Colosenses creo, dice que, pues digo, están cegados, ¿verdad? Pues por la situación de que piensan que porque ya hablaron con los ángeles o porque tienen alguna situación ahí con los ángeles y ya piensan que, wow, ¿sí me entienden? No, no, hermanos, ninguno se engaña a sí mismo, dice Pablo, ¿verdad? O sea, con ese tipo de mentes, ¿verdad? Digo que serían como quien dice dementes, ¿verdad? Pero, pues bueno, pero mucha gente quiere practicar ese tipo de cosas. Digo, entonces, o sea, ¿quiénes están en el aire? Pues los ángeles caídos. ¿Quiénes están en el mar? Pues los demonios, ¿verdad? Ok, digo, lo quiero decir para explicarlo, ¿verdad? Para no decir que no lo estamos tocando, ¿verdad? Pero fíjese, en el verso 15, dice, sino que asidos a la verdad en amor. Escuche esto, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, Cristo. Yo, pues yo siempre me decía, o sea, yo siempre pensaba así de manera contraria, ¿verdad? Porque fíjese, por ejemplo, imagínense, yo estoy pensando en mi cabeza y luego de repente pues puedo mover mi brazo, mis manos, ¿verdad? O sea, y puedo hacer ciertas cosas, o sea, principalmente con mis manos. Pero yo estoy pensando siempre, o sea, que la cabeza está supliendo, ¿me explicó? O sea, está transmitiendo lo que él es a los miembros del cuerpo. Pero Pablo aquí dice, sino que asidos a la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, Cristo. O sea, nosotros debemos de crecer en todo, en aquel que es la cabeza, Cristo. O si lo queremos decir de otra manera, debemos de crecer hacia la cabeza. Eso, digo, como pueda ser que no tenga sentido, pero en nuestro caso sí. ¿Por qué? Porque nosotros estamos creciendo hacia la cabeza. Eso quiere decir que estamos experimentando todo lo que la cabeza es, todo lo que la cabeza ha hecho, todo lo que la cabeza ha cumplido, todo lo que la cabeza ha logrado.
y todo lo que la cabeza ha obtenido. Cuando decimos eso, nos estamos refiriendo a su encarnación, número 1, número 2, a su vivir humano, número 3, a su crucifixión, número 4, a su resurrección y número 5, a su ascensión. Gloria al Señor, hermanos. Amén. Seguimos aquí. Amén.